Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa blusa que se está usando ahora, está muy de moda. Es aquí anchita de la cintura hacia abajo. También la puedes convertir en vestido si así lo deseas. Me voy a dar una vuelta para que la detalles. Esta blusa la vamos a empezar en la parte de arriba. Vamos a hacer dos piezas, una para adelante y otra para la espalda. Y esta puntada la vamos a empezar desde la cintura hacia arriba y vamos formando aquí lo que es la sisa. Luego, cuando tengamos ya las dos piezas, las vamos a unir aquí de los costados. Y al final ya vamos a trabajar con la parte de abajo, que es así anchita, la vamos a trabajar en redondo. Espero que te guste este proyecto, te animes a hacerlo y empecemos a trabajar. Para el tutorial de hoy voy a estar usando 200 gramos de este hilo que es 100% acrílico. Este ovillo tiene 100 gramos, 300 metros y recomiendan usar un gancho de 2 a 2.5 milímetros. Y yo voy a estar usando un gancho de 2.55 milímetros. Les recomiendo cualquier clase de hilo que sea del mismo grosor del que estoy usando y que tenga una buena caída. Vamos a empezar a hacer la blusa en la parte de arriba. Para eso necesitamos dos piezas como esta, una para la espalda y una para la parte de adelante. Vamos a hacer esta puntada que son los abanicos y cada abanico necesita 8 puntos base aquí. ¿Qué significa? La puntada es múltiplo de 8. Aquí yo hice 10 abanicos. 10 por 8 es 80, hice 80 puntos y al final le debemos adaptar 2 puntos más, eso es importante. Entonces en total tengo 82 puntos. La medida que necesitas es la medida de tu busto, la vas a dividir entre 2 y el resultado que te dé es lo que debe medir cada pieza. Aquí ya hice mis cadenas base, que es múltiplo de 8, y le agregamos al final 2 puntos más. Pero como estamos trabajando aquí en recto, te recomiendo que le agregues 3 puntos más para no ir tan exactos, y eso al final le podemos quitar más cadenas. Entonces, una vez ya tengas cadenas de múltiplo de 8 y que midan la mitad de tu busto, le agregas las demás cadenitas de 2 a 5 cadenas y ya empezamos a hacer lo que es la primera hilera de nuestros abanicos. Me voy para la segunda cadena, aquí en esta segunda cadena, y voy a hacer un punto bajo. Tomo hebra, me voy a saltar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta voy a hacer en ese mismo punto un abanico de 7 puntos altos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todos los abanicos tienen 7 puntos altos.
Ahora me voy a saltar otros 3 puntos. Aquí va 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo. Y en el cuarto hago un punto bajo. Y esto es todo lo que voy a hacer en esta primera hilera. Tomo hebra, otra vez me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí en el 4 hago un abanico de 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo. Y eso es todo lo que voy a hacer en esta primera hilera. Ya he realizado 9 abanicos. Ahora vamos a hacer el último juntos. Para recordarte una vez más, aquí hice un punto bajo, tomo hebra y vamos a contar 3 cadenas y en la cuarta vamos a empezar el último abanico. 1, 2, 3 y aquí en el cuarto vamos a hacer 7 puntos altos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a contar 1, 2, 3 y aquí en el cuarto hago ya mi último punto bajo. Aquí me sobraron unos porque le agregué más dedos para no quedar preciso y eso después lo quitamos. Eso es lo bueno a veces de trabajar en recto y no en redondo. Bueno, aquí ya tengo mis abanicos. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Esta puntada consiste en 2 vueltas, la de los abanicos y la que viene a continuación. Vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a subir. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, que equivale a un punto alto doble, 2 cadenas de separación. Ahora tomo hebra 2 veces y aquí en este mismo punto que corresponde a este punto alto doble, ahí me introduzco el gancho y hago un punto alto doble. Entonces aquí hay una V que son 2 puntos altos dobles separados de 2 cadenas. Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cuento si tengo 7 puntos altos, la mitad es el punto alto número 4. Entonces voy a contar aquí 1, 2, 3 y aquí en el cuarto hago un punto bajo. Y así es nuestra segunda hilera, una V separada de 2 cadenas y 3 cadenas y un punto bajo. El punto bajo va en la mitad del abanico. Ahora vamos 3 cadenas y aquí entre los abanicos tengo que hacer la V. Voy a tomar hebra 2 veces porque es un punto alto doble. Y aquí en este punto bajo que hacíamos en la hilera anterior, ahí es donde vamos a hacer
los puntos altos dobles. Aquí va un punto alto doble, 2 cadenas de separación, tomo hebra 2 veces y aquí en este mismo punto hago el siguiente punto alto doble. Miren, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en la mitad 1, 2, 3, cuarto, aquí hago un punto bajo. Miren, 1, 2, 3 cadenas, tomo hebra 2 veces y aquí en este punto bajo, en mitad de los abanicos, hago la V, un punto alto doble, 2 cadenas, tomo hebra 2 veces y aquí hago mi otro punto alto doble, 3 cadenas, y aquí en la mitad 1, 2, 3, aquí en la cuarta hago un punto bajo, y esto lo hago hasta llegar al final de la hilera. Ahora ya estoy llegando al final de este abanico y nosotros debemos terminar igual como empezamos. Mira cómo empezamos. Nosotros empezamos con una V y esa V también debe ir al final, así que no te saltes esta V al final de esta vuelta. Una vez ya haya llegado aquí, vas a hacer 3 cadenas, vas a hacer punto bajo en la mitad del abanico, que es el cuarto punto, 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 cadenas, tomamos hebra 2 veces y en este punto bajo con el que empezamos la vuelta anterior, aquí hacemos la V. Dos cadenas de separación, me enredo aquí, a ver, tomo hebra 2 veces, ahí ya salió, y así hemos llegado al final de esta segunda hilera. Vamos a hacer la tercera, volteamos. El derecho de esta puntada es donde están los puntos al derecho en los abanicos, o sea que ahora es mi vuelta del derecho, que ahora me toca hacer abanicos, y los abanicos se hacen aquí dentro de las V's, pero como estamos trabajando en modo recto, debemos empezar aquí con medio abanico. Medio abanico es hacer 4 puntos altos. Vamos a subir con 3 cadenas y es mi primer punto alto. Tomo hebra y aquí dentro de la V voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3, y ahí está mi medio abanico. Aquí donde está este punto bajo en la mitad del abanico, ahí hago un punto bajo. Tomo hebra, me voy directamente aquí en el espacio de las 2 cadenas dentro de la V y hago el abanico completo de 7 puntos altos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí arriba de este punto bajo. Miren. Tomo hebra, me voy aquí al espacio de las 2 cadenas dentro de la V
y hago mis 7 puntos altos. Esta vuelta es parecida a la primera que hicimos, pero acá la iniciamos con medio abanico. A ver aquí cuánto voy, dan 3, 4, 5, 6, 7 y punto bajo aquí arriba de este punto bajo, y así voy trabajando hasta llegar al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y punto bajo. Miren cómo va quedando. Ya voy a hacer el último abanico de esta tercera hilera y lo tenemos que hacer medio. Aquí empezamos con medio abanico y debemos terminar también con medio abanico. Entonces aquí ya hice mi punto bajo y aquí voy a hacer 3 puntos altos dentro de la V, y el último vamos a hacerlo en la cuarta cadena. 1, 2, 3, aquí pinchando en la cuarta cadena porque es nuestro punto de borde para que esté ahí más seguro. Y así ha quedado esta tercera hilera. Y si notan que se les está arqueando un poquito así el tejido, no se preocupen, eso después a medida que vayan haciendo más hileras eso se va colocando más recto. Ahora vamos a hacer la número 4, que es parecida a la número 2, es hacer las V's, pero aquí como estamos en la mitad de un abanico, ¿qué hacíamos cuando estábamos en las V's? En la mitad se hace un punto bajo. Entonces vamos a empezar esta hilera con un punto bajo, vamos a subir con una cadena y en este mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 3 cadenas, tomamos hebra 2 veces y aquí en este punto bajo que está entre los dos abanicos hacemos nuestra V de un punto alto doble, dos cadenas, tomo hebra 2 veces y aquí en este mismo espacio hago un punto alto doble, 1, 2, 3 cadenas y aquí en la mitad hago un punto bajo, 1, 2, 3, 4, hago un punto bajo, 1, 2, 3, tomo hebra 2 veces y aquí en la mitad de estos dos abanicos voy a hacer la V de un punto alto doble, 2 cadenas de separación, tomo hebra 2 veces y aquí una V, 3 cadenas y punto bajo en la mitad del abanico, y así me voy por toda esta cuarta hilera. Ya voy a hacer la última V de nuestra hilera número 4. Vamos aquí a hacer 3 cadenas, tomo hebra 2 veces y aquí hago la V, 2 cadenas de separación y el otro punto alto doble, 3 cadenas, y como este ya sabemos que la mitad es el último punto, en la tercera cadena de este punto con el que empezamos y sí vamos a hacer un punto bajo, y
Estas son las hileras que hay que seguir repitiendo hasta llegar al largo que deseas darle en la parte de arriba. Vamos a ir repitiendo la hilera 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora aquí vamos a hacer la hilera número 1, que es como esta. Vamos a empezar a hacer el arco completo. Para empezarla vamos a hacer una cadena y aquí mismo un punto bajo, tomo hebra y aquí hago el abanico de los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Punto bajo aquí arriba de este punto bajo. Miren, esta es igualita a la vuelta número 1. Tomo hebra y aquí hago otra vez mis 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y punto bajo aquí en este punto bajo. Miren cómo está quedando la puntada. Entonces vas a repetir, aquí te expliqué la hilera número 1, vas a hacer la hilera número 2 igualita. Aquí empieza una V y debemos terminar también con una V. Después vas a repetir la número 3, que es con empezando y terminando con medio arco, después las V y después la hilera 1. Es repetir y repetir, y cualquier duda pues en el video lo puedes retroceder cuantas veces quieras para seguir tejiendo esta puntada. ¿Hasta qué largo la vas a tejer? La vas a tejer hasta llegar a la sisa, porque ahora cuando llegues a la sisa te voy a explicar cómo hacer las disminuciones para que esto quede la forma así aquí en el brazo, y esto sería el cuello. Este modelo te recomiendo que lo hagas un poquitico abajo del busto, empezando la cintura, no exactamente en la cintura, sino más arribita de la cintura, para que se vea bonito el modelo. Aquí te voy a decir cuántos centímetros tejí yo antes de llegar a la sisa. Tejí 17 centímetros y medio de lo que es debajo del brazo hasta antes de llegar a la cintura. 17 centímetros y medio. Y lo hice con cuántas vueltas. Voy a contar solo los abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hice 10 vueltas de abanico, 10 abanicos. Entonces, una vez ya llegues a esos centímetros que te estoy recomendando, nos vemos para explicarte ya la parte de aquí, cómo disminuir. Ya he llegado a la sisa deseada. He tejido 21 hileras y en total, contando los abanicos solamente, son 11 hileras. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y te recomiendo que en la sisa quedes en la hilera número 1, que es la hilera donde los abanicos todos están completos. Mira que no es esta, sino esta, la que están todos los abanicos completos. Ahora vamos a empezar a hacer la disminución para que tome la forma hasta llegar al cuello. Vamos a voltear el tejido. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez ya tengamos esta parte ya de la sisa, vamos a deslizarnos hasta llegar a la mitad de nuestro abanico, que son 4 puntos. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Ya cuando nos deslicemos ahí, subimos con una cadena y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer las V's. Vamos a hacer 3 cadenas, tomamos hebra 2 veces y aquí hacemos nuestro punto alto doble, 2 cadenas de separación, hebra 2 veces y aquí en este mismo punto hacemos nuestra V de puntos altos dobles, 3 cadenas y punto bajo en el cuarto, 1, 2, 3, 4, aquí en la mitad. Y así voy a trabajar toda esta hilera. Dos cadenas, tomo hebra 2 veces, punto alto doble, un punto alto en la mitad. Vamos a trabajar todo hasta llegar aquí a la mitad de este último abanico. Ya voy a hacer la última V de esta hilera. Les voy a mostrar cómo se hace. No ha cambiado nada, se hace igual que las otras, solo que llegamos esta vez, aquí se hacen las 3 cadenas, aquí a la mitad, 1, 2, 3, 4, y aquí terminamos esta hilera. Vamos a trabajar hasta la mitad de este abanico, o estamos disminuyendo abanicos a los lados. Ahora volteamos y vamos a trabajar puros abanicos arriba de las V's. Cuando estamos disminuyendo ya no vamos a trabajar abanicos medios como trabajábamos aquí en esta hileras que van medios. Ya no vamos a trabajar eso, aquí los vamos a trabajar completos. Entonces ahora subo con una cadena y aquí mismo hago un punto bajo, tomo hebra y aquí hago un abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto bajo aquí arriba de este punto bajo. Y así vamos a hacer abanicos hasta llegar aquí al final de esta hilera. Ya voy a hacer el último abanico. Aquí te muestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y un punto bajo aquí en este punto bajo que está en la mitad de este abanico.
y es repetir estas dos vueltas. La vuelta cuando estamos con abanicos nos tenemos que deslizar hasta la mitad y la vuelta de las V's. Estas son las dos vueltas que se repiten para hacer acá la parte ya final del cuello y para que se vea aquí la disminución. Ahora volteamos y nos deslizamos hasta llegar a la mitad del abanico. Nos deslizamos aquí 1, 2, 3 y 4. Una cadena y en ese mismo espacio hacemos un punto bajo, 3 cadenas, tomamos hebra 2 veces y hacemos el punto alto doble, 2 cadenas y el segundo punto alto doble, 3 cadenas y punto bajo en la mitad del abanico, 1, 2, 3, 4. Y así vamos disminuyendo hasta tener la cantidad de abanicos que le quieras dejar en el cuello. Te vas midiendo y mira hasta cuántos abanicos quieres dejarle en el cuello. Ya he terminado la pieza y disminuí abanicos hasta tener 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa es la medida que quiero dejar para el cuello. Y una vez termines esta pieza debes hacer otra igualita. Cuando ya tengas las dos piezas las vas a poner del lado contrario, del lado al revés. El lado del revés es donde los abanicos, el punto está al revés, y vas a tomar una aguja como esta, vas a insertar el mismo hilo que estamos usando y vamos a tratar acá, vamos a unirla por los costados, vamos a unirlo desde abajo hasta la sisa. Cuando la vayas a coser, procura siempre de que los abanicos con las V coincidan. Aquí está V con V, medio abanico con medio abanico, aquí está V con V, medio abanico con medio abanico. Tratar de unir todo, que concuerde las hileras de una pieza con la otra, y es coser, nada más es pasar esta aguja por un punto y pasarla por el otro, como si estuvieras cosiendo cualquier prenda en tela. Así lo vas a hacer de este lado y de este otro lado vas a coserlo al revés y nos vemos. Ya he realizado la unión en los costados y mira cómo ha quedado. Con cuidado hay que unir abanico con abanico, V con V, y así queda. Ahora vamos a trabajar en las tiras que van en el hombro. Aquí ya hice una de un lado, es trabajar con puntos bajos, y aquí después de terminar los puntos bajos vamos a hacer cadena y la unimos a la otra parte de la espalda y seguimos con puntos bajos. Antes de hacer las tiras, yo te propongo que te midas esta pieza y con tu cinta métrica vas a medir el largo que le quieres dar a la tira. Ahora vamos a hacer esta parte de la tira.
y vamos a hacer la parte de lo que es la sisa. Vamos a bordearla todo con punto bajo. Esta es la unión. Te vas a hacer como un abanico antes de la unión y ahí vamos a insertar nuevo hilo. Una vez tengas nuevo hilo, vamos a empezar ahí con un punto bajo, vamos a subir con una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. Y te recomiendo, no vamos a trabajar ya esto en redondo, colocar una señal aquí, y aquí me voy, cada punto de los abanicos hago un punto bajo. Aquí hay otro, hago un punto bajo. Ahora aquí me voy con un punto bajo. Ahora aquí estoy en toda la costura. ¿Qué hago ahí? Voy a hacer un punto bajo y no lo termino, y me voy acá al lado, un punto bajo y no lo termino, y cuando tenga las 3 hebritas tomo hebra y paso por esas 3. Ahí hice una disminución para que se conserve esta, así, para que quede esta figura como de V acá, que va abajo de nuestro brazo. Y vamos a seguir trabajando puntos bajos aquí en cada punto acá de estos abanicos. Vamos trabajando puntos bajos hasta llegar a la mitad de este abanico que está ya en la parte de nuestro cuello. Miren, aquí ya empezaríamos con nuestra tiranta. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a la mitad de este abanico. Bueno, ya aquí me falta este abanico, que es el que está aquí en el cuello, y aquí es donde va a empezar la tirita, y vamos a llegar hasta la mitad, que son 4 puntos. Entonces aquí va 1, 2, 3 y 4, que llegué a la mitad. Ahora, como te aconsejé, mídete esta prenda, tomas la medida de qué largo quieres la tirita. Yo ya, como yo me lo tomé la medida y ya hice esta, en mi caso 15 centímetros está bien mi tirita, y los 15 centímetros lo logré con 36 cadenas. Entonces aquí vamos haciendo cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos haciendo cadenas hasta llegar a esos centímetros que necesitamos. Aquí ya hice los 36 puntos de cadena que necesito para tener 15 centímetros aquí en lo que es las tirantas de esta blusa. Ahora me voy aquí a la parte de arriba de nuestro top. En este tengo que buscar la mitad de este abanico y ahí hacer un punto bajo. Miren, para que vean bien, esta es la blusa, está la tiranta. Tengo que buscar aquí
en el cuarto punto, en toda la mitad, 1, 2, 3, 4. Aquí hago un punto bajo, verifico que no esté torcida la cadena y sigo acá con mis puntos bajos por toda la otra parte y puntos bajos en cada punto de los abanicos. Voy aquí a aprovechar a esconder hebra y me voy punto por punto. Y así me voy hasta acá donde está mi marcador. Cierro esta vuelta con punto deslizado. Y aquí ya al final vamos a cerrar deslizándonos aquí en este primer punto. Y ahora vas a hacer otra vuelta más o dos vueltas más de puntos bajos, todos los que necesite. No recomiendo que esto quede muy grueso. Yo solo hice una vuelta más de puntos bajos y listo, así quedó. Me parece que quedó bien. Entonces aquí subo con una cadena y aquí mismo hago un punto bajo y señalo con el marcador. Aquí hago el segundo. Esta es la V que quiero mantener aquí. No termino el punto, me voy al siguiente, no termino el punto, tengo 3 en el gancho y todo lo hago junto y voy haciendo puntos bajos por toda esta vuelta. Y cuando llegue a las cadenas, en cada cadena hago un punto bajo, aquí todo un punto bajo, sigo y aquí cierro. Y así vas a hacer las vueltas que necesites. Y te voy a mostrar, una vez ya hayas hecho la segunda vuelta de puntos bajos y llegues acá a la cadena, es solo hacer puntos bajos en cada cadena. En mi caso debo hacer 36 puntos bajos, no me debo saltar ninguna cadena. Así voy haciendo. Todo en puntos bajos y al llegar acá continúo y cierro. Y miren cómo ha quedado ya la parte de arriba de esta blusa. Y te voy a hacer unas recomendaciones. Lo puedes dejar así, como una blusa corta, la puedes hacer más larga y así queda divina. Y abajo le haces unas puntadas, punto bajo o punto elástico, el que quieras, acá abajo. Y así ha quedado bonita esta blusa. Yo voy a hacerle abajo una puntada de unos abanicos, una puntada diferente a esta, y va a quedar, la idea es que quede un poquito suelta, ancha. Vamos a trabajar ahora la parte de abajo de nuestra blusa. Te recomiendo que cambies por un gancho un poquito más grande para que la puntada se vea más holgada. Yo voy a trabajar ahora con un gancho de 3 milímetros. Aquí ya coloqué hilo nuevo, lo coloqué aquí a un costado en la costura de la unión de las piezas,
Y ahora lo que vamos a hacer es puntos altos alrededor, ya en forma circular, y vamos a acomodar los puntos con el múltiplo que necesitamos para nuestra puntada, que es un múltiplo de 6. Necesitamos puntos altos ahora, múltiplos de 6. Aquí voy a empezar subiendo con 3 cadenas, que es mi primer punto alto, y voy contando. Y aquí, si necesitas hacer aumentos, haces aumentos para tener el múltiplo de 6 que necesitamos. Vas trabajando punto sobre cada punto, y si necesitas aumento es solo hacer un punto alto en el mismo espacio de cadena, aquí. Ahí ya hiciste un aumento y vas emparejando la parte de abajo con el múltiplo que necesitamos. Ya he tejido aquí la vuelta de puntos altos, y en total hice 168 puntos altos, y 168 es múltiplo de 6. Ahora vamos a empezar nuestra puntada. Vamos a subir con 3 cadenas, y en este mismo punto vamos a hacer un abanico, que es 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Un abanico así. Ahora vamos a tomar hebra, vamos a contar dos puntos, 1, 2, y aquí en el tercero vamos a hacer un punto en relieve por delante. Tomo hebra, y este punto lo vamos a hacer alargado de 3 sacadas. Tomo hebra, saco por esta primera, así. Tomo hebra, saco por estas 2 hebras. Tomo hebra y cierro. Así es la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta. Tomo hebra, me salto 2 puntos, 1, 2, y aquí en el tercero hago el abanico. El abanico sí son puntos altos normales. Aquí va 1 en el mismo espacio, 2, 2 cadenas, tomo hebra en el mismo espacio, hago los otros 2 puntos altos, tomo hebra, me salto 1, 2, y aquí en el tercero lo cojo por atrás para hacerlo en relieve por delante. Tomo hebra, paso la hebra por el punto, tomo hebra, paso por la primera hebra en el gancho, tomo hebra, paso por estas 2, tomo hebra y paso por estas últimas 2. Tomamos hebra, nos saltamos 2 puntos, y aquí en este tercero hacemos el abanico. 2 puntos altos normales de 2 sacadas, 2 cadenas de separación, tomo hebra, y aquí en ese mismo espacio hago otros 2 puntos altos normales de 2 sacadas. Ahora te muestro una vez más cómo hacer ese punto en relieve por delante. Vamos 1, 2, y aquí en la tercera, mira, insertamos el gancho detrás del punto, tomo hebra, paso esa hebra detrás del punto, tomo hebra, paso por la primera lazada del gancho, tomo hebra, paso por estas 2 lazadas, tomo hebra y paso por estas 2 últimas lazadas. Así vamos a ir por toda esta vuelta. Ya cuando terminemos, debemos terminar con un punto en relieve, y aquí
vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena del primer punto alto que hicimos, y así cerramos nuestras vueltas. Y para continuar con la segunda vuelta nos tenemos que deslizar hasta aquí al espacio de las cadenas de este abanico. Me deslizo aquí un punto, me deslizo aquí para llegar a la mitad, subo con 3 cadenas y aquí voy a hacer el abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, hago otros 2 puntos altos, tomo hebra y este punto en relieve lo sigo haciendo en relieve. Entonces introduzco el gancho por atrás de este punto en relieve, tomo hebra y paso por la primera lazada del gancho, tomo hebra, paso por estas 2 lazadas del gancho, tomo hebra y cierro el punto, y así voy a hacer las siguientes vueltas. Aquí va 1, 2 cadenas y 2 puntos altos, tomo hebra, introduzco el gancho detrás de este punto en relieve, tomo hebra, paso por detrás del punto, tomo hebra y paso por la primera lazada del gancho, tomo hebra, paso por estas 2 lazadas, tomo hebra y paso por estas 2 últimas lazadas, y así voy trabajando el resto de vueltas. Dos cadenas de separación, tomo hebra, gancho detrás del punto en relieve, tomo hebra, paso por una lazada, tomo hebra, paso por 2 lazadas, tomo hebra, paso por estas 2 últimas lazadas, y así voy haciendo el resto de vueltas. Y esta también la cierro al finalizar aquí el punto en relieve, me deslizo en la tercera cadena de este y lo empiezo así como empezamos esta segunda vuelta. Así vamos a hacer unas vueltas hasta que decidas dónde quieras hacerle aumento otra vez, porque esto le vamos a hacer más aumento para que vaya tomando una forma así más abierta esta blusa en la parte de abajo. Aquí ya he realizado 3 vueltas de nuestra puntada de la parte de abajo, y he decidido que después de estas 3 vueltas voy a hacer el aumento. Ustedes deciden cada cuántas vueltas le quieren hacer aumento. Eso ya es a gusto de ustedes, como quieran la parte de abajo más ancha o menos ancha. Eso es ya a gusto de cada quien. Entonces, para hacer los aumentos debemos hacer una vuelta de preparación y luego hacemos otra vuelta en la que ya se repite hasta el final de la blusa o hasta que decidas hacerle otro aumento. Entonces ahora aquí he cerrado la vuelta y me voy a deslizar solo aquí al siguiente punto, al segundo punto del abanico. Ahí necesito llegar, ahí a ese punto. Una vez me deslizo en ese punto, voy a subir con 3 cadenas, es mi primer punto alto. Tomo hebra y dentro del espacio de cadena voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 2 puntos altos en ese espacio de cadena. Tomo hebra y hago un punto alto arriba de este punto, de este primer punto que veo del abanico, del otro lado del abanico. Ahora si ves cómo está más grande el abanico, este tenía 4 puntos, ahora este tiene 6 puntos. Tomo hebra y me voy directamente
al punto en relieve por delante y ahí sí lo hago igual, eso no ha cambiado. Tomo hebra, ahora me voy, este es el primer punto, me voy al segundo punto del abanico y arriba de él hago un punto alto. Dentro del espacio de cadena, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y un punto alto arriba de este primer punto alto que me encuentro en este lado del abanico. Tomo hebra y hago el punto en relieve por delante. Miren ya cómo está de grande el abanico. Tomo hebra, me voy acá al segundo punto de este abanico y hago un punto alto en el espacio de cadena, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y un punto alto aquí en este primer punto alto que me encuentro en este lado del abanico. Tomo hebra y aquí hago el punto en relieve por delante. Y esta es nuestra vuelta de preparación del aumento. Ya cerré esta vuelta de preparación del aumento y ahora vamos a hacer la vuelta que se va a seguir repitiendo hasta el largo que le quieras dar a esta blusa o hasta que decidas hacerle otro aumento. Necesitamos deslizarnos en estos puntos hasta llegar acá al tercer punto de este abanico. Entonces me deslizo aquí en el segundo y llego acá a este tercero. Una vez deslizada ahí en ese tercero punto alto, voy a subir con 3 cadenas. Tomo hebra y en el espacio de cadena hago 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el espacio de cadena. Tomo hebra y aquí en el primer punto que me encuentro de este lado del abanico, ahí arriba de ese punto hago un punto alto. Tomo hebra, no trabajo estos 2 últimos puntos y me voy directo aquí a hacer mi punto en relieve por delante. Y así trabajo este aumento. Tomo hebra, me salto estos 2 puntos aquí en el tercero, arriba de este, hago un punto alto. En el espacio de las cadenas hago 2 puntos altos, 2 cadenas y otros 2 puntos altos en el mismo espacio de las cadenas. Y un punto alto aquí en este primer punto alto que me encuentro. Tomo hebra, me voy directamente a hacer el punto en relieve por delante y estos 2 puntos no se trabajan, se dejan así. Y así se trabajan los aumentos. Cada vez que quieras hacer aumento hay que hacer siempre una vuelta de preparación y luego las vueltas que necesites hasta llegar al largo que quieras o hasta decidir hacer otro aumento. Mira, me salto estos 2 puntos aquí en el tercero, arriba hago un punto alto. Dentro del espacio de las 2 cadenas siempre va a haber 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, siempre. Y aquí punto alto arriba de este punto. Tomo hebra y me voy directamente a hacer el punto
en relieve por delante. Siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de aumento dentro del espacio de las dos cadenas, siempre debe haber dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Y el resto de puntos son los puntos que has aumentado por el resto del largo de esta prenda. Entonces vamos a repetir una vez más. Me salto estos dos puntos arriba del tercero, hago un punto alto aquí en las cadenas, hago dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos, y arriba de este punto hago un punto alto. Mire que a los lados aquí me salto dos puntos y aquí también me salto dos puntos. Tomo hebra y hago el punto en relieve por delante, y así trabajo este aumento. He realizado 4 vueltas con este aumento, que es de 6 puntos altos cada abanico. Ahora voy a hacer otro aumento y te lo voy a mostrar. Vamos a hacer la vuelta de preparación, que es irme deslizándome hasta llegar aquí a este segundo punto. Acá me deslizo, subo con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Arriba de este punto hago un punto alto. En el espacio de las cadenas hago 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, tomo hebra, aquí en el espacio de cadena hago otros 2 puntos altos, tomo hebra. Ahora aquí en este punto que viene aquí arriba hago un punto alto, y en el siguiente hago otro punto alto. Y ahora el abanico me ha quedado con 8 puntos altos, 4 de un lado y 4 del otro. Tomo hebra, me salto este último punto y aquí hago mi punto en relieve por delante. Tomo hebra, me salto este primer punto alto, en el siguiente hago un punto alto, en el siguiente otro punto alto, en el espacio de las cadenas 2 puntos altos, 2 cadenas, en este espacio 2 puntos altos y un punto alto en el punto que viene, y otro punto alto aquí en el siguiente punto alto. Tomo hebra, me salto este punto y aquí hago el punto en relieve por delante, y así hago la vuelta de preparación. La vuelta de preparación siempre me salto un punto al principio y un punto al final del abanico de la vuelta anterior. Así es nuestra vuelta de preparación. Terminamos acá y continuamos con la vuelta que es la del aumento, que se repite. Ya he terminado con la vuelta de preparación y ahora vamos a hacer la vuelta del aumento, que vamos a repetir hasta el largo que le deseas dar a esta prenda o hasta que decidas hacerle otro aumento. Ahora vamos a deslizarnos estos 2 puntos y llegar acá al tercero. Me deslizo aquí y me deslizo acá, que es donde quiero llegar. Voy a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto, tomo hebra y arriba del siguiente punto alto hago otro punto alto. En el espacio de cadenas siempre vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas,
y 2 puntos altos. Y en los siguientes 2 puntos altos hago 2 puntos altos, uno arriba de otro, 1 y 2. Me salto estos 2 puntos y hago mi punto en relieve por delante. Entonces así mi arquito ya, mi abanico tiene 8 puntos, 4 de un lado y 4 de otro. Tomo hebra, me salto 2 puntos y aquí en el tercero hago el primero, una, aquí va el segundo, los otros 2 aquí en el espacio de cadena, 2 cadenas y aquí en el espacio de cadena otros 2. Y trabajo estos otros 2 puntos. Tomo hebra, me salto estos 2 puntos y hago acá el punto en relieve por delante. Y así se trabajan los aumentos para esta puntada. Yo no le voy a hacer más aumentos, ya voy a hacerle unas cuantas vueltas ya con 8 puntos altos cada abanico. Si deseas hacerle más aumentos para hacerlo vestido, lo debes hacer de la misma forma como te he mostrado acá. Haces la vuelta de preparación saltándote solo un punto en cada abanico y en las siguientes vueltas te saltas 2 puntos y siempre debes tener 2 puntos más de la vuelta pasada. Mire que aquí empezamos con 4, aquí hay 6 y ahora tengo 8. El próximo aumento sería 10.5 a cada lado y así trabajamos toda esta puntada. Bueno, ya hemos llegado al final de la clase. Solo debes tejer hasta el largo que le deseas dar a la blusa, o si lo quieres más largo como vestido, es a gusto tuyo. Espero te haya gustado esta clase y nos vemos en un próximo video.